Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Judith Gil López, Head of Digital Transformation y Project Management de Mutua Madrileña. Bienvenida, Judith, a Código Fuente. Muchas gracias, Rosa. Buenas noches. Bueno, que sepas que yo soy de Mutua Madrileña de toda la vida. O sea, todos mis coches desde hace 30 años y la verdad es que he visto esa evolución, ¿no? Tú también llevas muchísimo tiempo, llevas casi 20 años en Mutua Madrileña. Y además has alcanzado, bueno, pues una posición de mucha responsabilidad que viniendo de dentro tiene mérito, ¿no? Que parece que siempre las posiciones relevantes se las dan a otros. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu carrera profesional. Pues yo empecé en una consultora, cuando ya acabé la carrera de telecomunicaciones, fue justo el crash de las .com y bueno, empecé en una consultora y ya en Barcelona para seguros, para el ramo de seguros. Entonces, para mí fue un shock porque, claro, yo venía de telco y empezar en seguros pues me pilló totalmente descolocada. Entonces empecé como programadora junior y la verdad que allí tuve la suerte ya de contar con una jefa que enseguida, aparte de la parte técnica, empezaba a explicarme muy bien el porqué del negocio, en qué se basaban los seguros. Entonces ese crecimiento profesional fue no solo en la parte técnica, sino también de negocio. A partir de ahí ya me vine aquí a Madrid y entré en Mutua Madrileña como consultora externa y al año siguiente pues ya entré también como contratada. En el departamento de TI siempre he estado evolucionando, sobre todo en proyectos muy de transformación, acompañando al crecimiento de la empresa. Al principio, bueno, lo conocerás bien, si vienes de Mutua de muchos años. Era una empresa muy centrada en el ramo de motor, pero vio que la diversificación y la expansión fuera de Madrid como geografía, pues era la vía de crecimiento. Y con ese crecimiento de la empresa fui yo creciendo, participando en proyectos cada vez más transversales, incorporando nuevos ramos como el de hogar, el de salud, el de decesos. Entonces, en toda esa trayectoria, más dentro de la parte técnica, a mí ya me empezaba a inquietar la parte de negocio, el por qué se toman estas decisiones, cómo se consiguen estos retornos económicos, implantando esta tecnología. Entonces, me formé, hice un Executive MBA en el Instituto de Empresa en el 2011 y a partir del 2013 ya es cuando salgo de ese departamento más técnico, donde había pasado toda mi vida, creciendo desde desarrolladora hasta analista funcional y jefe de equipo, a un área muy transversal que se conformaba en Mutua Madrileña, porque con este crecimiento que te comentaba, la idea era que las áreas trabajaran no en silos, sino de manera transversal, para que esa visión omnicanal que queríamos ya buscar con el cliente para todos los ramos fuera una realidad. Entonces esa área era muy transversal, nos encargábamos de la gestión de proyectos transversales y transformadores y de los procesos. Y ahí estuve 2 años y a los 2 años, en el 2015, ya di el salto a negocio. Ya entré en un área en negocio vinculada al mundo de la tecnología, eso sí, que es mi fuerza, lo que me motiva cada mañana para levantarme, y empecé a trabajar ya directamente en solucionar problemas del negocio a través de la tecnología, pero con esa visión bisagra que tiene mi equipo de entender muy bien esos dos mundos. Y nuestro superpoder, por así decirlo, yo creo que es ese, justo el tener ese conocimiento técnico y ese conocimiento de negocio basado en mucha experiencia, de conocimiento de todos los procesos y mucha formación técnica, porque he seguido formándome, porque yo creo que es algo básico el no parar de formarse. Yo creo que además ahí has dado en el clavo, ¿no? Yo creo que la tecnología tenemos que entender que tiene que estar al servicio del proceso, tú lo has dicho, ¿no? Da igual, de la sociedad, de la empresa, pero tiene que tener un propósito. Y muchas veces nos encontramos con que la tecnología es como un fin en sí mismo, ¿no? Lo hemos visto con las modas, ¿no? La IA, hay que tener IA o hay que tener blockchain por tener. Bueno, pues no, lo que hay que hacer es entender muy bien el proceso
y yo creo que esa es una de las claves, efectivamente, del éxito que pueda tener un profesional en cubrir eso. Y en concreto ahora tu rol como responsable de transformación digital y gestión de proyectos de Mutua, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco tu día a día. Sí, somos un rol movilizador en el sentido de que cuando entendemos que hay un problema de negocio, o sobre todo con nuestra definición de los planes estratégicos que hacemos a 3 años, por vías de crecimiento, buscamos cómo solventar esa problemática o esa necesidad de crecimiento a través de la tecnología. Entonces, tenemos por esa parte la parte más de transformación digital, entendiendo, oye, ¿cómo quiero solventar esto? Analizo qué tecnologías hay, veo cómo somos de viables para implementarlas, porque Mutua es una empresa de 90 años. Entonces, los sistemas sobre los que hay que implementar esa nueva tecnología tienen a veces limitaciones e imposibilitan esa entrada. Cuando has comentado al principio, ¿no?, que empezaste a trabajar en una consultora y que tenías una jefa que podía haber sido yo, que también empecé en una consultora programando en COBOL. Sí, yo me acuerdo de COBOL y Java. Y entonces, claro, dices, hoy en día, y vamos a empresas que están coexistiendo todavía el batch en COBOL con la inteligencia artificial. Es así, Mutua tiene COBOL, se programa todavía en COBOL. Entonces, tienes que entender dónde implantas esa tecnología y en Mutua pues hay que entender que existen otros sistemas que a veces no admiten esta entrada de esta nueva tecnología. Entonces, esa fase de análisis inicial de entender, oye, este es el ASIS de la tecnología, este es el ASIS del proceso de negocio, quiero llegar aquí entendiendo que tengo que solventar un problema de negocio, ese roadmap, ese análisis inicial, ese objetivo, ese roadmap y esa gestión de que al final la tecnología realmente se implemente y se ponga al servicio del usuario final o del usuario interno que tenemos en Mutua, es lo que hacemos desde mi departamento. Eso más con la visión transformadora. Pero luego también tenemos otra línea de trabajo muy de día a día, somos product owners de varias de las tecnologías de Mutua y gestionamos un BAU, gestionamos el día a día de la empresa, que también es muy relevante, porque no solo nos dedicamos a transformar, también hay que gestionar el día a día y eso consume mucho de nuestro tiempo. Y luego, yo estaba pensando un poco, la tecnología al final tiene como dos vías, ¿no? Por una parte que te llega el propio responsable de negocio, que entiendo que tendréis pues vuestros mecanismos de coordinación o de comunicación, ¿no? Y te expresa tus necesidades, pues en forma de, oye, yo necesito este propósito y tú ya le das la solución tecnológica. Pero luego hay veces que vosotros proponéis, es decir, que decís, ostras, mira qué tecnología más chula hay en el mercado, ¿por qué no os planteáis cambiar el proceso o hacer esta cosa nueva? Justo, es así, tal y como lo cuentas. Tenemos esas dos vías de entrada, más directa desde el negocio y luego la nuestra, de entendiendo cómo funciona ese proceso, la tecnología, si se está quedando obsoleta o si puede provocar ya un riesgo para el negocio en un futuro próximo. Somos los que ya decimos, oye, hay que hacer este cambio. Y en una empresa con tantos años, ¿no? Yo también he estado en una empresa muchos años y al final pues ves que hay empresas a dos velocidades, también gente más mayor o gente que lleva más tiempo y suele haber un poco de resistencia al cambio, ¿no? A esas nuevas tecnologías. ¿Cómo lo vives tú? Y creo que hay, desde el punto de vista del liderazgo, de la transformación, ¿qué cualidades crees que tiene que tener el líder para afrontar esa resistencia al cambio y para enganchar a la compañía en ese camino? Justo, pues mira, yo creo que voy a empezar por uno de los básicos que considero yo para ser un buen líder de transformación digital y que encaja con la pregunta que me has hecho de las diferentes generaciones. La adaptabilidad para mí, para un líder, es básica. O sea, tienes que entender que hay personas distintas. Estamos conviviendo ahora mismo 3 generaciones en Mutua madrileña y precisamente estas últimas generaciones tienen una manera de trabajar muy distinta a las que teníamos anteriormente y puede que las prioridades que ellos tengan no son las mismas que teníamos nosotros hace muchos años. Entonces, esa adaptabilidad, entender que hay personas distintas, que hay cosas distintas y momentos distintos de hacer las cosas, es algo que es crítico para un líder. Tenemos que tener claro que el objetivo es un objetivo de negocio, pero adaptar la forma de trabajo a las diferentes generaciones con las que estamos. Otro soft skill que para mí es muy relevante es la resiliencia, el entender que en proyectos de transformación van a venir momentos malos, es básico, hay que asumirlo desde el principio y hay que convertir esos problemas o esos retos en oportunidades y apalancarnos en la tecnología para conseguir que esa oportunidad se haga realidad. Pero en cualquier proyecto de transformación, siempre, en mi experiencia, siempre ha habido momentos malos. Entonces, esa resiliencia es algo básico. Y luego también gestión de la incertidumbre. Un líder digital tiene que ser capaz de tomar decisiones con confianza en escenarios muy cambiantes y pues con resiliencia y adaptabilidad dar confianza al equipo que se está apoyando en él. Y luego, para mí, ya más hard skill,
básico, formación técnica. El cómo te da la manera de analizar, de plantear las preguntas, de dar respuestas, soluciones. Una formación técnica es crítica y hay que seguir formándose. No es algo... Yo este año va a hacer 30 años que empecé la carrera y sigo estudiando. Ahora estoy haciendo un máster de inteligencia artificial. Es algo que no para nunca. Y luego lo que he comentado antes, mucha experiencia técnica y de negocio. Nosotros somos un equipo de hacer, no de decir. Entonces, esa experiencia en haber hecho muchas veces antes lo mismo es lo que da esa confianza para poder llevar a cabo estos proyectos tan importantes y tan complejos. Sí, y además me parece también clave lo que has dicho de la resiliencia, ¿no? Y sobre todo que yo creo que vivimos en un país que tiene poca tolerancia al fallo, sí, ¿no? Aquí el fallo no está contemplado, no está en nuestro diccionario y hay que tener éxito siempre, ¿no? Y aguantar y que tus equipos... que además en el ámbito tecnológico es muy duro el trabajo, sí, porque si todo va bien, nadie te reconoce nada. Justo. Y como algo vaya mal, se te comen, ¿no? Sí. ¿Cómo haces tú para motivar a tus equipos y tenerlos quemadísimos pero comprometidos? Porque a mí siempre me ha parecido el reto más importante en este entorno tecnológico. Sí, la verdad que somos un equipo de 25 personas y bueno, somos 22 chicas y 3 chicos. Mira. Y la verdad, sí. La verdad es que nos lo pasamos bien. Y para mí esa es la base. Hay un clima de confianza, las cosas se pueden hablar, los problemas se pueden hablar y luego es que nos divertimos. Entonces, eso es básico, el tener un clima en el que las cosas se puedan decir abiertamente, que haya risas de vez en cuando, que cuando uno lo está pasando mal, el otro viene y le dice una tontería, eso es básico. Qué bueno. Al final son las personas, ¿no? Sí, totalmente. Y lo has comentado al principio el tema de la adaptabilidad, porque tenéis 3 generaciones trabajando, pero también tenéis 3 generaciones de clientes, sí, ¿no? Yo creo que tiene que ser tremendamente difícil en una compañía que está tan volcada a la atención al cliente, ¿no? Y que tenéis todos esos canales de comunicación, ser capaz de dar respuesta a absolutamente todos los rangos de edad, sí, o de tecnologización. Sí, justo esta mañana estábamos revisando la comercialización de un producto que, bueno, el mundo del seguro está muy reglado, tenemos que cumplir con determinadas directrices antes de sacar un producto al mercado. Y justo era una de las cosas que preocupaba. Es un producto orientado a personas más mayores y estábamos planteando oye, en los canales hay que dar respuesta a esta necesidad de este público más mayor. Está muy bien sacarlo en digital, en los canales digitales, porque puede que haya apoyo para esas personas mayores a la hora de la contratación, pero la telefonía y el presencial, que lo seguimos teniendo aquí en nuestras oficinas del Paseo de la Castellana 33, más en otras delegaciones, es algo que siempre mantenemos. Los canales de comercialización cubren todos los rangos, como bien has dicho, y ahí la base es que desde tecnología y desde nuestra área se dé una visión omnicanal, que el cliente no perciba que está entrando por canales distintos, porque puede cambiar de canal, y que no se encuentre con que tiene que retomar otra vez todo lo que ya ha dicho en otro canal para que le sigan atendiendo desde otro. Bueno, eso lo cuidamos mucho. Para los que llamamos a los call centers, sí, que tienes que dar el DNI 18 veces, la identificación, y en este sentido el otro día leí un proyecto vuestro que me pareció fascinante, sí, ¿no? Precisamente para reducir todo ese tiempo de me llamo, soy el DNI, no sé qué, que es la biometría de voz. Sí. Cuéntanos un poco ese proyecto. Pues mira, este proyecto surge por 2 motivos. Uno, los clientes cada vez que llaman a Mutua tienen que pasar lo que llamamos una política de seguridad, y es que respondan una serie de preguntas que están premarcadas para garantizar que esa persona que está al otro lado del teléfono realmente es el cliente que nos está diciendo que es. Y luego, por otra parte, es un tiempo que los agentes dedicaban a algo no productivo, a no responder a la necesidad por la que había llamado ese cliente, y eran en torno a 40 segundos. Sí. Entonces, claro, cuando surge esta tecnología, pues nos planteamos el decir, oye, si ganamos esos 40 segundos y al cliente también le quitamos esta incomodidad de estar continuamente diciendo los datos, ganamos todos. Entonces nos pusimos a investigar, como te decía, pues estamos muy reglados, cuidamos muchísimo los datos de nuestros clientes, entonces estuvimos analizando diversas tecnologías, diversos proveedores, al final nos decantamos por y lo implantamos. Entonces es un proyecto que desde el principio ha tenido una aplicación y un retorno muy rápido, porque esa disminución de esos 40 segundos ha sido inmediata y ha habido una gestión del cambio muy, muy sencilla, porque para la gente ha sido transparente, él no escucha nada, le llega ya dicho que el cliente ha pasado esa política de seguridad, y el cliente en ese momento pues dice las preguntas, y cuando vuelve a llamar otra vez, como su huella vocal ya ha sido generada,
En el momento en el que él dice el motivo por el que ha llamado, se recoge su huella vocal, se identifica que es ese cliente y entra directamente a agente sin tener que volver a pasar por esas preguntas. Fíjate, todo este tema de la biometría, ¿no? Que yo creo que es una revolución en la que nos podemos apoyar precisamente para temas de eficiencia. Al final tiene muchísimos riesgos. Sí. Y ya fíjate, ya no solo desde el punto de vista de los riesgos que pueda suponer para el propio cliente o lo que sea, sino por toda la controversia que hay con la protección de datos y las limitaciones que están poniendo. ¿Cómo abordáis vosotros el compaginar la necesidad de tener esa eficiencia, la agilidad y lo que nos trae toda la maravilla que nos trae la tecnología con los aspectos de seguridad y privacidad? Pues lo primero es un conocimiento profundo y real de la tecnología. Hay que entender realmente una tecnología, qué riesgos conlleva, hasta dónde va a llegar su alcance, cómo está implementada, para con ese análisis inicial abordar ya con los equipos más especializados en Mutua, pues de protección de datos, de GDPR o de ciberseguridad, ver si con ellos existe algún riesgo en este detalle de esta tecnología que o nos imposibilite el uso de la misma o nos obligue a hacer una adaptación sobre esa tecnología para cumplir con las necesidades de Mutua específicas en ese sentido. Entonces, ahí balanceamos. Hay veces que no hemos podido hacer algo precisamente porque el estándar que nos exigían o desde GDPR o desde ciberseguridad pues no se cumplía, y hay veces que hemos tenido que adaptar o pedirle al proveedor, oye, pues en lugar de ir a la nube, pues necesitamos una solución on-premise en Mutua que garantice que los datos que estáis recogiendo quedan en nuestros sistemas y no salen fuera de Mutua madrileña. Pero es un equilibrio continuo. Sí, y o sea que básicamente es tenerlos desde el principio del diseño de la solución, ¿no?, presentes a vuestros especialistas. Eso es. Y en particular dentro del organigrama de Mutua, ¿dónde tenéis al responsable de ciberseguridad y el de protección de datos? Pues el responsable de ciberseguridad, bueno, es de seguridad, depende directamente de la subdirección general, la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Sistemas, y protección de datos, GDPR, depende directamente yo creo que depende directamente, no sé, de Secretaría General o del presidente, pero son figuras, como ves, a muy alto nivel, porque es desde ahí arriba desde donde se tienen que movilizar o gestionar alto todos nivel estos tipos. Y con esa separación de funciones para totalmente. que no tengáis conflicto de interés. La verdad es que para ti está fenomenal, porque al final te puedes focalizar en tus objetivos y sabes que tienes el contrapeso necesario. ¿Y qué tal es esa colaboración? Bueno, pues hay veces que es complicada, pues porque, claro, ellos tienen su punto de vista, nosotros tenemos el nuestro. En el negocio, pues queremos sacar negocio y ellos también pues quieren que la seguridad exista 100%. Entonces, pues hay que llegar a un término medio. Ni a cualquier costa se puede implementar todo, ni a toda costa se puede implementar todo, ni podemos tener 100% de seguridad en todo, porque tenemos que cerrar la empresa, claro, es carísimo. Efectivamente. Entonces, es un ten con ten continuo. Es un tema al final de análisis de riesgos, ¿no? De colaborar en esa gestión de riesgos, y que el responsable de ciberseguridad también acepte que tiene que haber riesgos de ciberseguridad que hay que asumir. Eso es. Y en protección de datos, está claro, hay que cumplir la legislación. Totalmente. Esto nos lo encontramos muchas veces cuando hay que sacar la tecnología, ¿no? Que parece que el innovar y sacar la tecnología tiene todos estos riesgos, pero luego también hay un riesgo adicional que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que cuando somos los early adopters, cuando somos los primeros, pues hay veces que también los proyectos se van al traste porque es demasiado pronto. Sí. ¿Cómo determinas tú cuándo es el momento adecuado? ¿Cómo crees que se puede determinar para lanzar una tecnología? Que no sea demasiado pronto ni sea ya cuando ya los demás están pasando a la siguiente. Nosotros early adopters no somos en Mutua, pero tampoco tenemos la necesidad de serlo. Entonces, el cuándo una tecnología es necesaria, justo lo has apuntado tú antes, cuando has sacado el proyecto de biometría, cuando se ve que realmente hay un problema de negocio que con una tecnología se resuelve prácticamente de manera inmediata y con una ganancia muy fuerte. Entonces, ahí es cuando nos planteamos el analizar distintas tecnologías y ver cómo tenemos que dar respuesta. Entonces, es en ese momento cuando lo hacemos. Pero es verdad que nosotros no estamos mirando continuamente la tecnología para ver que la podemos implantar. Es al revés, es un problema de negocio que tengo que resolver y es cuando salgo a buscarlo. Es verdad que la IA ha cambiado un poquito ese aspecto, porque enseguida, yo creo
al contrario que otras disrupciones tecnológicas, la IA ha llegado muy rápido al mundo empresarial. Sí. No escala, por lo menos nosotros no ha escalado todavía, pero ha llegado al mundo empresarial. Entonces, el disponer de esta nueva tecnología, entendiendo muy bien, insisto, cuáles son los riesgos, cuál es realmente su aportación, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, nos ha obligado a repensar cómo dar respuesta a otro tipo de procesos de negocio que hasta ahora ni nos habíamos planteado cambiarlo, pues porque no habíamos visto que hubiera una tecnología que nos lo hubiera permitido. Entonces, en ese sentido, la IA ha cambiado un poquito esa forma de hacer las cosas. Es sabiendo que tengo esta tecnología, ¿dónde puedo aplicarla? Porque sé que voy a tener una ganancia, con una manera de pensar que hasta ahora a mí no se me había ocurrido hacerlo así, pero porque ni siquiera sabía que existía esta tecnología. Sí, la verdad es que la inteligencia artificial, la generativa, ¿no? Sí, la generativa. Yo creo que supone una disrupción grande, sí. Pero ¿cómo ves tú el futuro? Es decir, ¿eres más optimista? ¿Crees que esto no sé, nos va a traer muchísimos más beneficios o no? ¿O crees que nos va a traer muchos más riesgos? Yo creo que va a traer muchos más beneficios. Estoy convencida. Las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, entendiendo cuáles son sus limitaciones y sus riesgos, son muchísimas. Ahora es verdad que la estamos enfocando más desde un punto de vista de eficiencia del propio trabajo. O sea, nosotros estamos en un proyecto de despliegue de Copilot en todos los empleados, entonces ahí es una eficiencia más de tu trabajo, de tu día a día. Pero tiene muchísimas aplicaciones. Nosotros, como bien sabes, tenemos call centers donde se pueden hacer muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, sobre todo porque ahora mismo nos da acceso a información que nunca hemos podido acceder, como son millones y millones de llamadas que tenemos de nuestros clientes y que ahora mismo serán datos desestructurados sobre los que no podíamos lanzar análisis para poder plantearnos mejoras. Entonces, ya solo el poder acceder a todos esos millones de datos desestructurados para nosotros tiene un potencial enorme y a partir de ahí se abren muchísimas vías. ¿Y qué impacto crees que va a tener sobre las personas? Y no me refiero en general, sino en particular sobre los profesionales que se dedican a la tecnología y que todavía están estudiando unas tecnologías que yo no sé si al futuro ya van a ser obsoletas o si la IA no es tanta disrupción como para cambiar ese concepto de trabajador de informático. A ver, yo creo que la IA es un apoyo. Al final hay personas que son las que realmente dan el ok a lo que te está diciendo la IA para que eso ya salga. En el caso de un programa se apoya, ¿no? Te puedes apoyar en la IA generativa para diseñar o para escribir determinadas partes del código, pero al final tiene que haber una persona experta con conocimiento real de ese código que entienda si eso que se ha hecho por la IA realmente funciona como tiene que funcionar. Al final, en la fase en la que estamos de la IA generativa, todavía tiene que haber ese copiloto y ese control de lo que está devolviendo la inteligencia artificial. ¿Cómo lo veo yo? Al igual que como hemos comentado antes, con Ciber y con GDPR tenemos nuestros ten con nuestro departamento de sistemas, tenemos también nuestros ten con ten. Nos llevamos fenomenal, pero es la típica discusión de quiero esto, pues no puedo porque no tengo tiempo, no tengo dinero recursos, o no tengo recursos. Claro, eso claro. Es. Entonces yo creo que en este sentido a ellos les va a beneficiar porque va a permitirles hacer las cosas de manera mucho más ágiles y por ende nosotros también vamos a salir beneficiados porque vamos a conseguir sacar más cosas adelante, pero siempre de una manera colaborativa y generativa desarrollador. Bueno, y ya para finalizar, Judith, ¿cómo crees que el papel que tienen los líderes digitales en este nuevo entorno, ¿no?, tan cambiante va a tener relevancia para el éxito de las empresas del futuro? Pues un poco con los skills que me preguntabas antes, yo creo que completo simplemente con apoyar a estos líderes digitales con esos skills que he comentado antes, con procesos eficientes para la toma de decisiones. Hay que ser muy ágiles en la toma de decisiones en estos momentos en los que hay tanta tecnología y se están cambiando tantas cosas. ¿Y por qué esos procesos tienen que ser ágiles? Porque está claro que no podemos dedicar muchísimo tiempo a, como se dedicaba antes, análisis a la hora de tomar una decisión. Entonces, es crítico para poder agilizar esos procesos que en esas tomas de decisiones, esos órganos de decisión, existan perfiles con conocimiento técnico, además de conocimiento de negocio, porque eso permite, como decía antes, el entender los riesgos de la tecnología y hasta dónde llegan las tecnologías, porque eso es lo que va a permitir dinamizar. Pues muchísimas gracias, de verdad, Judith.
por esta interesante entrevista y muchísimas gracias a todo el equipo técnico. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Código Fuente.